La iglesia del Salvador es uno de los templos más antiguos de la ciudad de Cuenca. Su construcción data de la Edad Media y hasta la fecha ha sufrido importantes transformaciones en su estructura. Una de ellas afectó a la cubierta del edificio en el siglo XVII y posteriormente ha sufrido más reformas, sobre todo en el siglo XIX, cuando el templo adquiere gran relevancia debido a la acogida de numerosos feligreses. A principios de 1900 se derribó su antigua torre para construir una nueva, más alta y de estilo neogótico. Todas estas remodelaciones han servido para convertirse en un referente del patrimonio religioso conquense. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 2002 y es una de las protagonistas de la Semana Santa de Cuenca, por ser el inicio de la procesión Camino del Calvario y uno de los lugares principales de la Procesión del Perdón. De su exterior destaca el retablo de bronce con motivos de la Semana Santa de Cuenca, obra de Miguel Zapata, y de su interior el retablo mayor, obra de Rafael Alfaro. Su cuerpo principal tiene 5 calles con 2 hornacinas y una imagen en cada una. En la iglesia del Salvador de Cuenca se destaca una arquitectura cuyos rasgos le confieren una riqueza histórica y cultural extraordinaria. Su configuración, entre otras cosas, origina campos sonoros de una complejidad excepcional que hacen a esta iglesia especialmente interesante. La forma arquitectónica de los recintos eclesiásticos ha evolucionado a lo largo de la historia, condicionada por la religión a la que pertenecía, la época y el lugar de construcción. Originalmente, las iglesias eran lugares de reunión para los fieles, recintos destinados a la celebración del culto y a la predicación. En sus orígenes, transmitir el mensaje a través de la palabra era primordial. Con el paso del tiempo, la iglesia empezará a utilizarse como lugar de recepción de la música, según el momento histórico y la liturgia celebrada. Durante siglos, las iglesias sirvieron como recinto musical, al no existir todavía recintos como teatros o auditorios, por lo que los compositores escribían sus obras para ser interpretadas en ellas. La palabra y la música han convivido durante siglos en las iglesias, teniendo gran importancia en la vida de sus feligreses. Sin embargo, pese a parecer imprescindibles unas condiciones acústicas adecuadas a las actividades musicales desarrolladas, no siempre se han tenido en cuenta, ya que se ha dado importancia al interés artístico y litúrgico que al acústico. La estructura de las primeras iglesias era en planta de cruz, con techos planos no muy elevados y paramentos construidos de ladrillo y sin bóvedas, lo que contribuía a crear un entorno acústico favorable para la palabra. Con la aparición de la arquitectura románica, caracterizada por emplear grandes muros de piedra desnudos junto a la construcción de bóvedas, se aumentó el volumen del recinto, lo que supuso un aumento del tiempo de reverberación que influyó negativamente en la acústica del recinto, sobre todo en la inteligibilidad de la palabra. Esto no supuso mayor problema en la época, ya que las nuevas condiciones acústicas beneficiaron al canto gregoriano, la música del momento. La celebración litúrgica se realizaba en latín y como la mayor parte de los feligreses no comprendían esta lengua, no se dio importancia a la pérdida de inteligibilidad en la palabra. La arquitectura sucesora a la románica fue la gótica. Con el estilo gótico se aumentaron las dimensiones del recinto, sobre todo de la bóveda central, y su estructura se caracterizó por las grandes superficies paralelas que, además de aumentar el tiempo de reverberación, producían ecos. Sin embargo, se empezaron a utilizar vidrieras que aumentaban la absorción de sonidos a baja frecuencia y también se construyeron capillas laterales que producían un aumento de la absorción a baja frecuencia.
por lo que se consiguió reducir el tiempo de reverberación y una difusión sonora debido a la ornamentación de las capillas laterales. El estilo gótico fue el más apropiado para la interpretación musical, sobre todo en las catedrales, donde las notas emitidas se prolongan en largos periodos de tiempo, ofreciendo mayor brillo a la polifonía y a las ceremonias religiosas. La acústica en iglesias mejora en el Renacimiento, periodo en el que se recuperan las estructuras con techos planos, se reducen las dimensiones de los recintos y las plantas dejan de construirse en cruz. Estas características, junto con la ornamentación, favorecen la difusión de altas frecuencias. Las capillas laterales cobran más protagonismo, motivo por el cual también estará presente la difusión a baja frecuencia, que se introdujo con el estilo gótico. En el barroco se mejoró aún más la acústica debido al exceso de decoración, a la utilización de yeserías y tapices y a la alternación de formas cóncavas y convexas, que favorecerán la eliminación de la focalización y contribuyen a la difusión en baja y alta frecuencia. Sin embargo, la forma de la planta central seguía sin beneficiar a la acústica. Como corriente del barroco surge el neoclasicismo, que recupera el estilo renacentista y abandona las plantas centrales. A partir del siglo XIX se inicia un estilo modernista, que mezcla un poco todos los estilos y que tendrá en cuenta la acústica de los recintos mediante la inclusión de elementos difusores panelados. El sonido es una parte fundamental de la vida del ser humano, porque desde la aparición de las primeras comunidades primitivas caracteriza los recintos en los que se desarrollan sus actividades. De esta forma, la acústica de los recintos y su geometría ha influido notablemente en la percepción sonora del espacio. El avance de la tecnología electroacústica y de las técnicas de medida en psicoacústica ha permitido relacionar parámetros subjetivos como la reverberación, la inteligibilidad de la palabra o la claridad musical con los parámetros objetivos obtenidos tras el análisis de las medidas realizadas in situ. Este avance ha contribuido en el intercambio de conocimientos entre distintas disciplinas, favoreciendo el desarrollo y la investigación en ingeniería acústica. La acústica nos explica cómo se genera el sonido en un punto determinado del espacio y cómo es capaz de propagarse de distintas formas, según los materiales y la geometría de los elementos que encuentra a su paso. Asimismo, el sonido nos ofrece información sobre las características físicas del recinto, con las que podemos determinar su tamaño o si es un espacio abierto o cerrado, entre otros. También nos ofrece información emocional y aporta contenidos culturales que contribuyen a la percepción del lugar. La acústica en la construcción comienza a ponerse en práctica con los recintos abiertos de la arquitectura griega y romana. Los espacios arquitectónicos cerrados en los que el sonido tenía especial importancia eran los recintos eclesiásticos, lugares en los que se realizaron los primeros conciertos de canto gregoriano en la Edad Media. Con la evolución de las necesidades acústicas y las actividades sonoras del ser humano, surgieron espacios arquitectónicos dirigidos al teatro, ópera o conciertos. La acústica es una ciencia joven que abarca distintas disciplinas como la acústica arquitectónica, la psicoacústica, la acústica ambiental y la acústica musical. Nosotros aplicaremos la acústica arquitectónica a recintos eclesiásticos. La acústica arquitectónica es capaz de caracterizar un recinto mediante el análisis técnico de distintos parámetros como el tiempo de reverberación, la claridad vocal y musical, la definición vocal o la inteligibilidad de la palabra. Con el fin de valorar la idoneidad de los espacios eclesiásticos para distintos usos que involucran tanto a la palabra como a la música, es recomendable realizar una caracterización acústica del recinto siguiendo una metodología basada en la medición in situ de las respuestas al impulso y teniendo en cuenta la posición de los diferentes focos sonoros y las zonas de audiencia. Algunos de los parámetros acústicos que nos interesa analizar tras la medida in situ son el tiempo de reverberación, el nivel de presión sonora y el ruido de fondo. Una vez determinados los parámetros acústicos asociados a los usos actuales del recinto, los resultados nos permiten comprobar cómo el volumen y las características de los materiales empleados en su construcción hacen que este espacio adquiera unas propiedades acústicas especiales. Para realizar la caracterización acústica hay que seguir los requisitos de medida indicados en la normativa vigente, como son las posiciones de la fuente sonora y los tipos de micrófono. La fuente deberá colocarse a 1,5 metros de altura en las posiciones donde se sitúen las fuentes sonoras en el recinto y debe ser omnidireccional. Los micrófonos se colocarán en la posición de los oyentes, con una distancia entre ellos de más de 2 metros, lejos de la fuente sonora y a 1 metro de altura de la superficie reflectante más cercana, incluida el suelo. Deben ser omnidireccionales y lo más pequeños posible, con un diámetro máximo de diafragma de media pulgada. La distribución de las posiciones de los micrófonos debe anticipar las principales influencias susceptibles de provocar diferencias en el tiempo de reverberación en el recinto. Para que la distribución de superficie se considere uniforme, no podrá haber ninguna superficie que ocupe más del 50% de la superficie total del recinto, como son las paredes y el techo.
Se podrá considerar que el volumen del recinto reacciona como un espacio único cuando en ninguna parte de la superficie del suelo represente más del 10% del volumen total del recinto. Las medidas deben realizarse con el mobiliario habitualmente presente en la iglesia, preferiblemente con el área de audiencia completa para una caracterización óptima con mayor exactitud en los resultados. Normalmente esto no es posible debido a la imposibilidad de reunir al gran número de personas que ocuparían el aforo. Las condiciones ambientales con las que es recomendable realizar las medidas son una temperatura de 20 grados centígrados, una humedad relativa del 60% y 1013 milibares de presión. Dentro de los puntos de medida debemos diferenciar entre posiciones de fuente y de recepción. Estas posiciones se deberán elegir considerando la simetría del recinto sobre el eje longitudinal de la iglesia, de manera que la medida sea lo más óptima posible. Las posiciones de fuente serán en las que se coloque la fuente sonora para realizar la medida, es decir, aquellas en las que se situará el orador o conjunto musical durante la celebración litúrgica, como por ejemplo el altar, el coro o en una posición cercana a la megafonía instalada en caso de haberla, para simular su efecto sonoro sobre el recinto. Las posiciones de recepción serán aquellas en las que se situarán los feligreses. Según la capacidad del recinto, la normativa nos recomienda elegir un número mínimo de posiciones de recepción. Por ejemplo, para un recinto de 500 personas, se recomienda que la medida se realice en 6 posiciones distintas. Para que esta medida sea lo más similar a la percepción de un receptor, los micrófonos deberán situarse a la altura de los oídos del oyente en posición sentada. Esta medida puede realizarse con un solo micrófono o con un simulador de cabeza y torso colocado directamente sobre los bancos de la iglesia. Una vez tenemos colocados los puntos en los que realizaremos las medidas, hay que tener claro el tipo de excitación a la que expondremos la sala. La norma recoge 2 métodos de medida basados en el tipo de señal de excitación de la sala, el método del ruido interrumpido y el método de respuesta impulsiva. El rango de frecuencias que se debe cubrir para ambos métodos es como mínimo las bandas de octava de 125 Hz a 4 kHz. El método del ruido interrumpido consiste en la obtención de curvas de decrecimiento del nivel de presión sonora de una sala mediante la excitación de la misma con un ruido de banda ancha aleatorio o pseudoaleatorio. Habitualmente se emplea ruido rosa por tener un nivel espectral constante en bandas de un determinado número de octavas. Se realiza la excitación de la sala hasta que ésta alcanza el estado estacionario, momento en el que se detiene la fuente y se recoge la caída de nivel. El nivel en estado estacionario debe estar entre 35 y 45 decibelios, por encima del nivel de ruido de fondo para poder garantizar la medida del tiempo de reverberación de la sala. Es necesaria la toma de varias curvas de caída en cada punto de medida para la obtención correcta del tiempo de reverberación. En el método de la respuesta impulsiva integrada, la señal de excitación ideal es un impulso o delta de Dirac. A partir de él y mediante la integración inversa de la respuesta de la sala al cuadrado para cada banda, se obtienen las curvas de decrecimiento. Al ser imposible generar una delta perfecta, se utilizan salvas, barridos sinusoidales o secuencias de longitud máxima conocidas como MLS para excitar la sala. De nuevo, es necesario un margen dinámico de 35 o 45 decibelios entre el nivel de pico y el valor del ruido de fondo para asegurar una señal de respuesta al impulso suficiente. El método de la respuesta impulsiva integrada es el más rápido y con el que se consiguen valores de relación señal-ruido más elevados. Antes de realizar la batería de medición, es recomendable realizar varias pruebas variando el nivel de la señal de emisión, tanto desde la tarjeta de sonido como desde el programa de adquisición de datos. El objetivo es conseguir la mínima relación señal-ruido impulsiva, conocida como INR, para la posición más alejada de la fuente, y así poder extraer los parámetros de calificación. Los parámetros acústicos que nos interesa conocer del recinto serán el ruido de fondo, la relación señal-ruido impulsiva, el tiempo de reverberación, el early decay time, la calidez y el brillo acústico, además de los parámetros de escenario. El ruido de fondo es la primera medida que debemos hacer tras calibrar los equipos. Esta medida normalmente tiene una duración de 30 segundos y se realiza sin generar ninguna señal de excitación y sin los sistemas de climatización, megafonía e iluminación operativos. El ruido de fondo se define como el nivel sonoro ambiental presente en una sala e intrínseco a ella, cuando no se produce ninguna actividad sonora deseada. Aunque no sea un parámetro que evalúe la calidad de la sala, nos servirá para condicionar el grado de precisión de los parámetros medidos. A partir de la medida de ruido de fondo, se podrán obtener las curvas NC y NR. Estas curvas permiten asignar un valor al espectro de frecuencias de un ruido y dependerá de la curva que quede por encima del ruido medido. La curva NC o noise criteria define el nivel de ruido que el espectro en frecuencia no debe sobrepasar para lograr que el nivel sea el adecuado para los oyentes.
La curva NR, o Noise Rating, es similar a la curva NC, pero se extiende a presiones sonoras superiores y se utiliza para determinar el ruido ambiente aceptable para la audiencia, su preservación, inteligibilidad del discurso y las molestias que se puedan presentar debido al ruido. Otro parámetro es la relación señal-ruido impulsiva, conocida como INR. Este parámetro será determinante para verificar el rango frecuencial válido de medición y servirá para eliminar la medida de algún punto en el caso de que la INR no sea suficiente. El valor ideal de INR se debe situar por encima de los 35 decibelios. El tiempo de reverberación definido por Sabine es el tiempo transcurrido desde que se apaga una fuente sonora hasta que el nivel de presión sonora generado por la misma se reduce 60 decibelios. Los recintos con tiempo de reverberación elevado se conocen como vivos o brillantes, mientras que a los recintos con tiempo de reverberación bajo se les conoce como secos o apagados. Cuando se analiza un recinto, no siempre es posible obtener una diferencia entre el nivel de señal y el nivel de ruido tan amplia. Por ello, se deja un margen de 5 decibelios desde el momento de apagar la fuente y un margen de 10 decibelios hasta alcanzar el nivel de ruido de fondo. En este caso, el valor del tiempo de reverberación calculado se lleva a cabo tomando la máxima caída de nivel que ha sido posible para cada banda frecuencial y teniendo en cuenta los márgenes de seguridad indicados. Para obtener el tiempo de reverberación se recurre a medios experimentales que varían según el autor, pudiendo comparar los resultados obtenidos con los valores recomendados según el volumen del recinto o a partir de fórmulas empíricas. Por ejemplo, Pérez Miñana define el tiempo de reverberación óptimo como el producto de varios factores como son la frecuencia, un coeficiente que depende del uso del recinto, un índice variable en función del apoyo electroacústico y el volumen en metros cúbicos. Otras definiciones distinguen el tipo de música interpretada entre litúrgica, canto o sermón. El tiempo de reverberación es el parámetro más destacado en la determinación acústica de una iglesia y, aunque no es el único, se puede asegurar que un recinto con elevado tiempo de reverberación necesitará una intervención de mejora acústica. Para caracterizar un recinto según su tiempo de reverberación, se recurre al valor resultante al promediar los tiempos de las frecuencias medias de 500 Hz y 1 kHz, debido a que son las frecuencias principales de la voz humana. El resultado de este promedio se conoce como RT-Mid y, además de ofrecernos un valor subjetivo, nos permitirá comparar la acústica con el valor del Early Decay Time, también conocido como EDT. El EDT es el tiempo de reverberación obtenido teniendo en cuenta solo la caída de los primeros 10 decibelios. Se diferencia con el RT en que el EDT mide la reverberación percibida de forma subjetiva y el RT mide la reverberación real de forma objetiva. Por ello, es más fiable guiarse por el EDT a la hora de determinar el grado de viveza de una sala. Cuando el EDT sea menor que el RT, nos indicará que la sala es más apagada a nivel subjetivo. Esto sucederá en puntos con mayor concentración de reflexiones o puntos con mayor absorción respecto al resto de posiciones de sala. De igual forma que el RT, para caracterizar el EDT de una sala se recurre al promedio del valor medido en las frecuencias medias de 500 Hz y 1 kHz. Otros parámetros son la calidez acústica y el brillo, definidos a partir del tiempo de reverberación y se utilizan en recintos destinados a la música. Estos parámetros dan una idea de la respuesta de la sala a baja y alta frecuencia. La calidez acústica representa la riqueza de la sala a baja frecuencia y para ello relaciona los tiempos de reverberación de las bajas frecuencias de 125 Hz y 250 Hz con las frecuencias medias de 500 Hz y 1 kHz. El grado de calidez de una sala es indicativo de la sensación subjetiva de calidez y suavidad de la música que se escuche en ella. El brillo acústico representa la riqueza de la sala a alta frecuencia. Para ello, relaciona los tiempos de reverberación de las altas frecuencias de 2 y 4 kHz con las frecuencias medias de 500 y 1 kHz. El grado de brillo es indicativo de la riqueza en alta frecuencia de una sala, lo que se traduce en una percepción sonora clara y brillante. El parámetro de claridad vocal, o C50, mide la relación en decibelios entre la energía sonora recibida durante los primeros 50 milisegundos después de recibir el sonido directo, este incluido, y la energía restante. Este parámetro permitirá conocer el grado de calidad vocal que tiene el recinto. El parámetro de claridad musical C80 mide la relación en decibelios entre la energía sonora recibida durante los primeros 80 milisegundos después de recibir el sonido directo, este incluido, y la energía restante. Este parámetro evaluará el grado de calidad musical que tendrá el recinto. Otro parámetro es el de definición, conocido como D50, y mide la relación entre la energía sonora recibida durante los primeros 50 milisegundos después de recibir el sonido directo, este incluido, y la energía restante. Si el valor de definición es bajo,
quiere decir que la energía sonora que llega dentro de los primeros 50 milisegundos es poca en comparación con la energía sonora total. En este caso, el oyente percibirá el recinto como poco íntimo. Por el contrario, si el valor de definición es elevado, estaremos ante una sala que está mejor preparada para la expresión hablada, como teatros o salas de conferencia. Debido a la directividad de la voz humana, la definición será mayor cuando el oyente se sitúe frente a la fuente sonora. Numéricamente, una sala dedicada a conciertos con buena acústica presentará un valor cercano a 0,5 en las frecuencias centrales de 500 Hz y 1 kHz. En este tipo de salas, a medida que el índice de definición aumenta, tendremos la sensación de que la calidad del recinto empeora. Sin embargo, si la sala está preparada para la expresión hablada, el valor de definición deberá ser igual o superior a 0,6. La medida de parámetros de escenarios es interesante realizarla en teatros o auditorios, pero también en iglesias, porque evalúan las condiciones acústicas que deben tener los actores y los músicos en el escenario, siendo igual de importantes que el resto de los parámetros para caracterizar la sala y mejorar el sonido percibido por los oyentes. Los músicos deberán tener una audición adecuada para escuchar tanto su instrumento como el del resto, de manera que el conjunto de coro y orquesta suene con precisión, ritmo y afinación. Dentro de los parámetros de escenario distinguimos 3 tipos. Cada uno de ellos analiza la reverberación percibida en distintas situaciones. Por ejemplo, el St-Early mide la capacidad de cada persona de escucharse a sí mismo y a los demás, proporcionando una impresión de conjunto y apoyo. Para ello, analizará las reflexiones tempranas. El St-Late mide la reverberación evaluando la energía recibida después de los primeros 100 milisegundos. Finalmente, el S-Total medirá la influencia de la sala en los músicos. Otro aspecto a tener en cuenta es la inteligibilidad, que también se verá afectada por el tiempo de reverberación. Una iglesia con valor elevado de tiempo de reverberación presentará un valor bajo de inteligibilidad, por lo que se recomienda que el tiempo de reverberación no exceda el 1,5 segundos para una correcta inteligibilidad. Por otra parte, un valor bajo de reverberación restaría energía a la señal y el oyente percibiría el sonido como poco íntimo. La acústica en iglesias principalmente vendrá determinada por su volumen, sus dimensiones, los materiales y la geometría de las superficies. Además, el grado de ocupación del recinto será determinante en la propagación y absorción del sonido, ya que cuanto mayor sea la ocupación del recinto, mayor será la absorción y, por lo tanto, el tiempo de reverberación se verá reducido. Tras analizar los parámetros acústicos influyentes en la caracterización de los recintos eclesiásticos, podremos sonorizar los conciertos que se desarrollen en él. Como se ha analizado, las iglesias son recintos cerrados con alto tiempo de reverberación, es decir, que el sonido tardará varios segundos en desvanecerse, por lo que no serán necesarios grandes sistemas de refuerzo sonoro como los que se utilizarían en un concierto al aire libre. Para la sonorización será necesario utilizar varios micrófonos que capten el sonido, un sistema de amplificación que convierta la señal de micrófono en señal de línea y un equipo de grabación que capture el sonido a una velocidad de muestreo suficiente que permita realizar correcciones en la grabación en caso de ser necesarias. Si además la acústica no fuese la correcta, también habría que instalar un sistema de refuerzo sonoro en la iglesia. Existen distintas técnicas microfónicas de grabación que pretenden conseguir una grabación que se asemeje a la forma en la que percibimos los sonidos. Estas técnicas se basan en el empleo de varios micrófonos a cuyas señales se aplica un determinado retardo o desfase para que el resultado guarde cierta coherencia con la escucha binaural del ser humano. Las técnicas de microfonía más comunes son la conocida AB, XY y MS. La técnica AB en estéreo se basa en la diferencia de tiempo entre dos micrófonos separados una distancia determinada, que será la que marque el grado de espacialidad característico en la grabación. Esta distancia de separación marcará pequeñas diferencias en la información de tiempo y fase que serán determinantes en la percepción y localización de los instrumentos. La técnica XY en estéreo sitúa dos micrófonos cardioides en el mismo punto con un ángulo de 90, 120, 135 o 180 grados entre sus ejes. Según el ángulo elegido en la configuración, el sonido grabado será más o menos espacial. Para evitar problemas de fase, las cápsulas microfónicas deberían situarse en el mismo punto, pero como no es físicamente posible, se tiende a situar un micrófono encima de otro, en el plano vertical, para que las fuentes sonoras de plano horizontal se recojan como si ambos micrófonos estuviesen colocados en el mismo punto. La técnica XY se basa en la diferencia de volumen producida por la atenuación de la desviación del eje de los micrófonos.
La técnica MS en estéreo utiliza una cápsula cardioide como micrófono principal y un micrófono direccional con patrón polar en forma de 8. El sistema MS no puede ser monitorizado, por lo que se graba en forma de matriz utilizando la fase entre el micrófono central y el ambiental para generar una señal estéreo convencional. Esta técnica es recomendada para grabaciones estéreo en las que se necesita buena compatibilidad con sistemas monofónicos como la radio. Algunos ejemplos de grabaciones en las que he utilizado estas técnicas es el concierto de la banda de música, la Juvenil Filarmónica de Villamayor de Santiago, organizado por la Venerable Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad del Vulgo de San Agustín, con motivo del nombramiento de dicha banda como hermana predilecta de la Hermandad, en la que se estrenaron las obras Alma Nazarena y Madre del Salvador, compuestas por José Luis Torijano, que tuvo lugar el 3 de febrero de 2018 en esta misma iglesia, la del Salvador de Cuenca, y en la que tuve el gusto de dirigir el sonido de la grabación utilizando la técnica XY con un par estéreo situado delante del director y con varios micrófonos de refuerzo que grabaron cada conjunto de instrumento por separado. En este caso, teniendo en cuenta el tiempo de reverberación del recinto, utilicé micrófonos dinámicos en su mayoría, sobre todo para la percusión y las cuerdas, aunque para los vientos preferí micrófonos de condensador para captar el sonido con una respuesta más plana. Esta técnica sirvió para reforzar en determinados momentos la grabación principal realizada con el par estéreo XY. En general, la acústica en las iglesias conquenses es la adecuada para que el oyente la perciba correctamente en su conjunto y le permita disfrutar del concierto en su totalidad.